Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal AIES Gastrointestinal. El día de hoy revisaremos aneurisma de la aorta abdominal. Empecemos. Para la bibliografía utilizamos StatPearls y nos basamos principalmente en unas revisiones del Nature y del New England Journal of Medicine. Entonces iniciemos definiendo el aneurisma de la aorta abdominal como una dilatación permanente y localizada de un vaso, en este caso la aorta, de al menos 150% su diámetro comparado con una porción adyacente de la misma arteria. Es decir, para entenderlo un poco más claro, si una porción normal de la aorta, supongamos, mide 10 centímetros de diámetro, para que un aneurisma sea considerado un aneurisma o una dilatación sea considerada un aneurisma, debe medir al menos 15 centímetros de diámetro. ¿Sí? En la práctica, muchas veces esto no se utiliza si no se utiliza un corte de 3 centímetros. Entonces, cuando hay una dilatación con un diámetro mayor a 3 centímetros, se habla de un aneurisma de la aorta abdominal. Que es importante conocer de las aneurismas que deben comprometer las tres capas de la pared vascular, íntima, media y adventicia. De lo contrario, van a ser un aneurisma o un pseudoaneurisma, si solo comprometen una o dos de estas capas. Entonces, vamos a empezar también definiendo de dónde a dónde va la aorta abdominal, y esto inicia en el hiato diafragmático y se extiende hasta la bifurcación de esta en las arterias ilíacas. De acuerdo a qué porción de esta aorta esté localizado el aneurisma, se va a denominar de una diferente manera. Entonces va a ser un aneurisma suprarrenal si está por encima de las arterias renales, pararrenal si está al mismo nivel, o infrarrenal cuando está inferior a estas, y esta localización es la más común. Es el 85% de los aneurismas de aorta abdominal. Y asimismo, como habíamos mencionado, debe comprometer las tres capas, o si no va a ser un falso aneurisma, y dependiendo si compromete el diámetro, la circunferencia completa de la aorta, que se va a denominar fusiforme, o si compromete solo una parte de la circunferencia, en donde dicho caso se va a denominar sacular. Es importante conocer el aneurisma de aorta abdominal porque tiene una frecuencia entre 0,5 y 3% y su incidencia aumenta con la edad progresiva. Superando los 60 años, esta incidencia aumenta significativamente y alcanza un pico en la séptima y octava década de la vida, posterior a lo cual inicia un descenso progresivo. Tiene una prevalencia de 1,4% o 1,1 millones entre los 54 y 84 años de edad, y es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación 4:1. Muy importante saber identificarla a tiempo, puesto que una vez esta haya presentado una ruptura, la mortalidad alcanza hasta un 85-90% de probabilidad. ¿Qué factores de riesgo hay para presentar la aneurisma de aorta abdominal? Hay dos grupos, modificables y no modificables. Los modificables principalmente vamos a incluir la aterosclerosis, que es el factor de riesgo más común, y el tabaquismo, el cual se ha encontrado asociado con un crecimiento acelerado de la dilatación de la arteria aorta. Y dentro de los no modificables, principalmente tenemos dos, el cual es la edad avanzada, ya que pues a medida que la persona envejece, la aorta también ha tenido que pasar por más cambios y más degeneración, y la historia familiar de aneurisma de aorta abdominal, donde tiende a jugar pues los genes involucrados en su fisiopatología. Que adicional a esta pues a esta compromiso genético que pueda tener, también se ha asociado, digamos, que a otros mecanismos que puedan llegar a generar esta dilatación de la aorta. Entonces se sabe que inicia con lesión de la pared vascular por X o Y motivo, no importa, digamos, que cuál sea este, lo que va a llevar a una infiltración de células inflamatorias como linfocitos, macrófagos, neutrófilos, y a liberación de radicales libres de oxígeno y proteasas. ¿Qué efecto van a tener estos? Van a iniciar con una destrucción progresiva de las proteínas estructurales de la pared, como lo son la elastina y el colágeno, y de la misma manera van a iniciar con una separación del músculo, de la capa de músculo liso de la pared vascular, generando que ésta se empiece a incurrir en apoptosis y empezando a dañar la pared del vaso. Digamos que relacionado a esta degradación de las proteínas, principalmente de colágeno, es que se asocia o que se podemos entender que la principal localización de los aneurismas de aorta abdominal es infrarrenal, puesto que a medida que va descendiendo la aorta va teniendo menos capas de colágeno a nivel de su pared vascular. Por ende, es más propensa a la presentación de dilataciones. Entonces, en la evaluación clínica, ¿con qué nos vamos a encontrar? El 80-90%, inclusive un porcentaje mayor, va a ser asintomático. Sin embargo, ese porcentaje de pacientes sintomáticos, ¿con qué manifestaciones nos vamos a encontrar? Va a ser un paciente que va a tener dolor abdominal localizado en el flanco o en la región lumbar,
y este dolor únicamente va a estar dado durante el crecimiento del aneurisma. Por eso ya vamos a ver que un paciente sintomático es un predictor para una futura ruptura o una próxima, cercana ruptura del aneurisma. ¿Qué vamos a encontrar en la palpación? Una masa abdominal pulsátil, no es dolorosa, a menos pues que esté en crecimiento, como ya mencioné, y en algunos casos este dolor se puede asociar a hematuria o a hemorragia gastrointestinal, dado que esa dilatación puede llegar a comprimir riñón, puede llegar a comprimir intestinos, generando pues pérdida de sanguínea por estas vías. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los signos de alarma para una ruptura de la aorta abdominal. Entonces, el paciente, hay una tríada característica que va a estar dada por hipotensión o choque, dolor abdominal severo y una masa abdominal pulsátil. Muy rara vez el paciente se va a presentar con los tres. Esto suele ocurrir en solo 25-30% de los casos, sin embargo, es necesario tenerlo en cuenta. ¿Y qué ayudas diagnósticas vamos a tener nosotros para identificar un aneurisma de aorta abdominal? Vamos a tener la ecografía abdominal como el gold standard para hacer el diagnóstico. Vemos que tiene una sensibilidad del 95%, una especificidad del 100%, y digamos que es lo que siempre se ha utilizado y lo que uno utiliza para hacer el diagnóstico de la aneurisma y es muy buena para esto. Sin embargo, muchas veces, o más bien siempre, se va a necesitar algo para caracterizar mejor ese aneurisma para definir qué manejo requiere con una imagen un poco más especializada, que suele ser un angiotag de abdomen. Esto va a determinar características como tamaño, localización y compromiso de vasos del aneurisma. El problema es pues la exposición a contraste y digamos que en pacientes alérgicos a este contraste o pacientes con falla renal se podría considerar una resonancia magnética, sin embargo pues usualmente se utiliza esta imagen y se recomienda también en todos los pacientes con hallazgo de un aneurisma de aorta abdominal hacer un ecocardiograma transtorácico inicialmente para identificar si tienen o no alguna enfermedad cardíaca asociada, que es muy frecuente. Debemos hablar ahora del crecimiento y factores predictores de la ruptura. Entonces, se define como crecimiento? Que ya lo hemos escuchado a lo largo de la revisión. Es el agrandamiento continuo de los aneurismas de aorta abdominal a medida que se debilita la pared vascular y tiene un crecimiento promedio usual de 2.5 milímetros al año. Y debemos conocer algo más que juega un papel fundamental en el crecimiento como tal de crecimiento y ruptura de este aneurisma, que es la ley de Laplace. ¿En qué consiste esta ley? En que la tensión ejercida sobre la pared de un vaso va a estar dada por la presión intraluminal por el radio del mismo vaso sobre el grosor de la pared. Es decir, que la tensión va a ser proporcional al radio del vaso, ¿sí? Y asimismo, entre más dilatada esté entonces, entre más grande sea el aneurisma, mayor va a ser el riesgo de que se rompa la pared vascular porque va a haber más tensión. ¿Sí? Con esto podemos entonces entender por qué el principal factor predictor de ruptura es el tamaño aumentado de los aneurismas, más específicamente mayores a 5.5 centímetros. Porque si vemos acá en esta tabla que nos provee la revisión que les mencioné del NAGEM, nos muestra que hay menos del 1% de probabilidad de que un aneurisma menor a 5.5 centímetros presente una ruptura. Sin embargo, cuando supera este tamaño, ya el riesgo de ruptura aumenta significativamente. Por eso ese es el corte que se utiliza para, pues, como factor predictor de ruptura, y vamos a ver que también es una indicación para un manejo electivo, si uno le quiere hacer el manejo electivo a uno de estos pacientes. ¿Qué otros factores predictores vamos a tener? Un crecimiento rápido del aneurisma, ya que se asocia también a una ruptura, digamos, próxima. Los pacientes sintomáticos, que a su vez se asocian a un crecimiento, como habíamos visto que suele dolerles a los pacientes cuando están en fase de crecimiento, y el tabaquismo. Entonces, el tratamiento a estos pacientes, ¿cómo va a ser? Si bien hay tratamiento o manejo médico que se ha estado estudiando en estos años con betabloqueadores, con estatinas, con antiagregantes, no hay evidencia aún significativa que demuestre que hay algún medicamento que sí retrasa efectivamente la dilatación de estos aneurismas. Por el momento, entonces, lo único que se puede hacer es a los pacientes que tienen indicación de reparación hacerla y los que no, hacerles un seguimiento constante. Hay dos opciones de hacer la reparación, o mejor, hay dos indicaciones de hacer esa reparación. Una urgente, en donde
ya encontramos el aneurisma y ya vimos que este presentó una ruptura, debemos hacer lo más prontamente posible la reparación. Y hay una reparación de forma electiva cuando los pacientes presentan un aneurisma mayor a 5.5 centímetros, porque sabemos que tiene un riesgo inminente de ruptura, los pacientes que presentan crecimiento rápido del aneurisma o los pacientes que son sintomáticos. Todo esto, como ya vimos, son factores que predisponen a que el aneurisma se rompa en un tiempo cercano. Y si no presenta ninguno de los anteriores, no está roto ni tiene algún factor predictor de ruptura, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguimiento. Tenemos esta tabla acá de la revisión del Nature, en donde nos habla que en pacientes que tengan un aneurisma de diámetro inferior a 3 centímetros, pues usualmente no se hace seguimiento o máximo cada 5 años. Pacientes entre 3 y 4 centímetros vamos a hacer un seguimiento más o menos cada 3 años. Entre 4 y 4,5 centímetros vamos a hacer seguimiento anual y de ahí en adelante varía entre hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque los hombres suelen tener un diámetro, o mejor dicho, las mujeres suelen tener un diámetro inferior, por ende hay que estar más pendientes cuando superen un valor inferior a los 5.5 centímetros usuales. Entonces, cuando las mujeres superen un valor a 5 centímetros, ya se puede considerar cirugía y en cambio en los hombres continuamos con el seguimiento cada 3 meses y ya cuando superen un valor de 5.5 centímetros, ahí sí consideramos la reparación electiva. ¿Qué opciones de cirugía tenemos o de reparación tenemos? Tenemos dos, la reparación quirúrgica abierta y la reparación pues endovascular. La reparación quirúrgica abierta ha sido el gold standard del manejo de los aneurismas a lo largo del tiempo. Consiste en hacer una incisión de la parotomía, en donde posteriormente se va a abrir la dilatación de la aorta, se va a colocar un injerto, se va pues a suturar tanto proximal como distalmente y digamos que esto ya va a quedar como el injerto cubriendo la porción donde ya no está más cubierta por esa dilatación de la pared vascular, ¿sí? Y la segunda opción es la reparación endovascular desde la arteria femoral. Entonces, usualmente hay una introducción intraluminal de un stent a través de las arterias femorales ilíacas y se va a colocar una cierta manga, por así decirlo, que recubre la porción de la aorta donde debería ir o donde va a estar el aneurisma, impidiendo que se siga empeorando ese efecto, como vemos acá, de la dilatación. ¿Qué debe cumplir o qué condiciones debe cumplir este paciente anatómicamente para poder ser considerado para una reparación endovascular? Que el cuello aórtico proximal sea mayor a 15 milímetros, esta parte de acá entre las arterias renales y pues el borde superior del stent sea mayor a 15 milímetros para poder cubrir, para poder poner, digamos, la manga sin que necesariamente tenga que afectarla o doblar o cubrir o lo que sea las arterias renales. Segundo, que las arterias ilíacas tengan un buen calibre para poder pasar el stent. Y tercero, que la arteria femoral tenga un buen calibre también para lo mismo, para poder pasar el stent. Entonces, si comparamos ambos abordajes, tenemos que la vía abierta, la vía de la cirugía abierta, tiene mayor tasa de hospitalización, tiene mayor mortalidad de 30 días, pero la mortalidad de 10 años se mantiene igual. Y tiene una ventaja, y es que usualmente no necesita reintervención. ¿Qué pasa con la terapia endovascular? El riesgo de intervención es muy alto porque muy frecuentemente ocurre que o llega a presentar fugas, entonces al año, a los 2 años o a los 3 años incluso puede llegar a necesitar una reintervención, una acomodación, reacomodación del stent, una colocación del nuevo stent, etcétera. ¿Sí? Por eso, en lo posible, si se puede, por esa necesidad de reintervención, preferiblemente hacer vía abierta. ¿En quiénes vamos a considerar la vía endovascular? En pacientes en quienes el riesgo de hacer la cirugía sea mucho mayor que el beneficio. Entonces, en pacientes ancianos, pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico, entonces pacientes con enfermedad cardíaca severa, con EPOC, con enfermedad renal crónica, que hayan tenido infartos previos, etcétera. En esos pacientes vamos a preferir el manejo endovascular. De lo contrario, vía abierta es el método elegido. Y ya para finalizar, ¿qué cuidados tenemos que tener a la hora de el posoperatorio de nuestro paciente? Entonces, una vez se haya hecho la cirugía, debe al menos durar 24 o 48 horas en UCI, en vigilancia estricta. Posterior a la cirugía, debe cambiar completamente su estilo de vida, debe abandonar el tabaquismo, tener una dieta saludable, realizar actividad física moderada a intensa y mantener un buen control del peso. Debe tener un control absoluto de las comorbilidades, ya que
habíamos visto que dentro de los factores de riesgo se encuentra la hipertensión, la hiperlipidemia, la aterosclerosis. Por ende, se deben mantener estas comorbilidades al margen para evitar que sigan empeorando la dilatación o predisponiendo a la dilatación de la aorta. Y finalmente, terapia física va a ser fundamental para que nuestro paciente recupere, digamos que una calidad de vida adecuada posterior a la cirugía. Esto sería todo por hoy. Recuerden darle like al video si les gustó, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en una próxima revisión.